y ya después, la siguiente clase, les voy a asignar sus trabajos de fiscalización que ustedes tienen que realizar. Y además vamos a recomendarles que a partir de la siguiente sí vamos a hacer todo el trabajo en el aula, ¿no? Bien, en este proceso de la orden de verificación, ¿qué información nosotros tenemos y qué información deberíamos ir llenando? De hecho, cuando hemos visto los procesos de fiscalización, se ha manifestado que la orden de fiscalización o la orden de verificación es una orden que es generada en la Gerencia Nacional, donde ya todos estos datos vienen llenos, ¿no? Es decir, ya van a llenar, van a venir con toda la información y solamente van a haber algunos datos que nosotros vamos a llenarlos, pero ya para nuestra práctica nosotros vamos a ir llenando cada uno de estos datos, pero en función al proceso de contabilidad o a la empresa que se les vaya a asignar a cada uno de ustedes. Este formulario que se utiliza es un formulario preimpreso, es el formulario 7531, obviamente lleva como título la orden de fiscalización y acá tiene un número, ¿no? Entonces este número es generado e identifica varias cosas. Por ejemplo, identifica qué gestiones se van a fiscalizar, identifica qué operativos se están generando. Por ejemplo, dice a generar operación, hacen análisis, digamos, de las farmacias. Entonces, ahí generan un número y la gestión que se estaría va a ir a identificar el número del operativo, la gestión y la verificación, ¿no? Este número, obviamente, es de carácter interno. El lugar donde se está realizando el proceso de fiscalización, en el caso nuestro, va a ser Gerencia Distrital Cochabamba, ¿no? La fecha, esta sí, estos dos puntos sí se llena en cada gerencia, ¿no? Entonces esta vamos a llenarla nosotros y también la fecha que estaríamos imprimiendo el formulario, porque ellos no los mandan con estas líneas punteadas y el momento en que se asigna al fiscalizador es que se llena la fecha. No mandan con la fecha desde la ciudad de la Gerencia Nacional, en el entendido de que no llega una orden y se inicia inmediatamente, ¿no? Va a depender mucho de la disponibilidad de los fiscalizadores, la carga que tienen cada uno de ellos para poder procesar los mismos. Tiene una información general, que esto es más información de la administración tributaria, donde se especifica la gerencia. Entonces acá vamos a poner Gerencia Distrital Cochabamba. El código de CIF es del sistema de información que se tiene en la administración. Es un código que se va generando por estas órdenes. Y aquí el número de operativo que ha dado proceso. Porque no es que se fiscal, no es que se genera una orden y otra, de uno en uno, ¿no? Sino es masivo el operativo. Digamos, dicen, vamos a correr el proceso de verificación de crédito fiscal de toda la gestión 2019. Entonces generan aquí todos los que tienen diferencias en la gestión 2019 van generando este operativo. La información del contribuyente, esta información del contribuyente va a consignar, ya viene lleno el número de NIF, el nombre o razón social, qué empresa ha sido seleccionada para ser auditada, la dirección y en el caso de que fuera sociedad, el nombre del representante legal, ¿no? El teléfono de la empresa y la alcaldía a la que pertenece, eso para identificar un poco la jurisdicción de cada uno de los contribuyentes, ¿no? Aunque la alcaldía no es sinónimo de jurisdicción. Efectivamente, en las gerencias distritales, las alcaldías son sinónimos, pero en los GRACOS, por ejemplo, podríamos tener, digamos, si estamos en Santa Cruz, podríamos tener un GRACO en Montero, podríamos tener un GRACO, no sé,
en alguna provincia y es grato, como aquí en Cochabamba, en el Chapare, por ejemplo, ¿no? Toda esta información ya por si acaso viene ya completada, simplemente que el fiscalizador acá lo que tiene que verificar es la dirección y el representante legal en la base del padrón. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente podría haberse cambiado de dirección y no ha dado aviso, o muchas veces incluso se cambia de jurisdicción y no da aviso por el cambio de jurisdicción. Por lo tanto, tienen que verificar el padrón si realmente coincide con esa información. Y si ha cambiado el contribuyente, pues también de repente mientras se generaba la orden de fiscalización, se ha procedido al cambio de domicilio del contribuyente, tendrán que verificar si efectivamente coincide esa dirección con la dirección que se tiene en el patrón de contribuyentes. La modalidad de fiscalización nos va a identificar cuál es ese proceso que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si es una verificación interna, hemos dicho que hay algunas modalidades, verificación de débito crédito, verificación de saldo permanente, verificación de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá en la modalidad está especificado que ya es de carácter interno, que tienen un código cada una de las modalidades, pero se tiene que especificar para el contribuyente la descripción, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando esta modalidad? Por ejemplo, si decimos que es una fiscalización integral, pues entonces aquí en la descripción dirá que es fiscalización integral, fiscalización parcial, ¿no? Entonces va a ir especificando qué tipo de proceso es. Esto es lo más importante porque a partir de esto vamos a generar qué impuestos estamos fiscalizando, qué periodos estamos fiscalizando y además cuál es mi alcance de revisión, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dice el impuesto, los hechos o elementos que se van a verificar y debe especificar las gestiones o los periodos que se van a revisar. Verificación de todos, nos dicen el alcance, van a hacerse la verificación de todos los impuestos, todos los hechos y o elementos que estén relacionados con el crédito fiscal, IVA. Entonces, eso está íntimamente vinculado. Aquí no podría decir, por ejemplo, relacionados con todos los impuestos. ¿Por qué? Porque mi modalidad de fiscalización únicamente abarca a lo que es verificación específica de crédito fiscal. Por lo tanto, mi alcance también tiene que estar restringido a esa modalidad que se pide, ¿no? Correspondiente a o las facturas, esta es de una verificación interna. Cuando habíamos hablado de verificación interna, les había hecho incluso un cuadrito, les decía, se comparaba una factura con la empresa A con versus la factura de la empresa B, si coinciden todos los datos. Si existiesen diferencias, se generan órdenes de fiscalización. Entonces, en este caso, estamos asumiendo que es para una verificación interna donde únicamente va a estar consignando como impuesto sujeto a revisión el IVA. Pero si fuera una integral, ahí tendría que decir, por ejemplo, IVA, IT, y ese IVA dependiendo, ¿no? De qué tipo de fiscalización es. ¿Qué gestión estamos fiscalizando? En este caso de nuestro trabajo es la gestión 2019 y los periodos, ¿no? De aquí va del 1 al 12 y se debe marcar qué periodos se está revisando, ¿no? Aquí en el ejemplo tenemos que estuviéramos revisando por el periodo febrero y mayo. Esto quiere decir que así encontremos de este mismo contribuyente del periodo febrero que en marzo o en junio, o no sé, otro periodo, tiene evasiones o ese tipo de irregularidades, por más que el fiscalizador detecte, identifique, no puede realizar ninguna orden de fiscalización si no hay una ampliación o modificación, bueno, más que modificación, ampliación de esta orden de fiscalización. También toda esta información ya viene lleno y tenemos el equipo de trabajo asignado, ¿no? En este equipo de trabajo asignado, esto sí lo vamos a llenar nosotros y ustedes van a llenarlo.
Por ejemplo, su supervisor, bueno, les voy a dejar a criterio que ustedes pongan el nombre del supervisor que crean conveniente, pero donde dice fiscalizador, ustedes deben consignar necesariamente sus nombres y apellidos, porque van a fungir el rol de fiscalizador, no de supervisor, ¿no? Porque el supervisor es el que revisa el trabajo del fiscalizador. Y acá deben registrar su número de carnet de identidad, tanto del supervisor como del fiscalizador. Todo esto es preimpreso, ¿no? Entonces, esto pueden llenarlo manualmente, no necesitan llenarlo en la computadora porque en realidad todo esto ya viene preimpreso. Posteriormente tienen una leyenda donde establece y les comunica a la administración tributaria por qué están haciendo y en base a qué facultades están realizando el proceso de revisión, ¿no? Dice, señor contribuyente, el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme las facultades conferidas en los artículos 66, 100 y 101 del Código Tributario Boliviano y los artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo 27310, aquí voy a hacer un alto. ¿Qué es el Decreto Supremo 27310? ¿Qué reglamenta? ¿A qué se refiere el Decreto Supremo 27310? Reglamento al Código Tributario, Lice. Correcto. El decreto supremo, el 27310, es el decreto reglamentario que se tiene al Código Tributario. Esas normativas deberían manejarlas, por favor, lo que es Código Tributario, Ley 843, Ley 2492, deberían ustedes irlas identificando, ¿no? Tienen que irlas verificando por si acaso. Dice, comunica usted que será objeto de un proceso de determinación, ¿sí? Es el proceso de determinación, lo que habíamos visto, todo el proceso de fiscalización, independientemente de que se tratase de una verificación interna o se tratase de una verificación externa. De acuerdo a la modalidad y alcances definidos. Ya le están diciendo, esta es su modalidad y son estos impuestos los que ustedes van a ser revisados. Asimismo, comunicamos que en anexo adjunto esta verificación interna trae el detalle de facturas, ¿no? Es la modalidad más sencilla. Adjunto se detalla, quiero decir, asimismo comunicamos que en anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas a través de cruces de información y la documentación que deben presentar en la gerencia distrital o GRACO de su jurisdicción o departamento de fiscalización, a efecto de descargar las observaciones efectuadas. En tal sentido, se lo emplaza a presentar la documentación requerida en el término perentorio de 10 días hábiles a partir de la notificada con la presente orden de fiscalización. Acá también no era necesario consignar los días hábiles porque de acuerdo a la 2492, cuando los plazos son dados en días, estos se supone que son de acuerdo a días hábiles. Si superan los 10 días en los plazos que se otorga, ahí sí son días corridos, ¿no? Pero bueno, aquí se está aclarando y dice a partir de la notificación con esta orden de fiscalización. Esta orden de fiscalización necesariamente debe llevar la firma y el sello del departamento del jefe de departamento, ¿no? Y la firma y sello del gerente. Si solamente lleva esta firma, todo el procedimiento se considera nulo de pleno derecho. Es decir, que este documento no tiene validez si no lo firma el gerente distrital.
En las BIs viene una diligencia de notificación en la parte inferior de la orden, lo que no ocurre con la verificación externa ni con la fiscalización externa, ¿no? Y viste esa diligencia que la misma tiene que ser corrida cuando nosotros estamos verificando BES o BIs o FS. En la ciudad de Cochabamba, ahora, ¿a qué hora estamos notificando? Siempre dentro de horarios hábiles administrativos del día, por ejemplo, si es hoy día del día 28, tanto en numeral como en literal, se pone, de abril del 2022. Entonces, a abril también con numeral y literal. Del año fue notificado el señor aquí en nombre del propietario o del representante legal, su número de carnet de identidad y en calidad de que está de propietario, está de representante legal, cuál es la condición de esta persona que le hemos notificado con la presente orden de verificación y el anexo adjunto que forma parte de la orden de verificación. Firma del notificado, firma del notificador y firma del testigo de actuación si no quisiera firmar el notificado. Aclaración de firma y aclaración de firma correspondiente. ¿Alguna pregunta? Ya. El anexo que va adjunto al formulario, es decir, a la orden de verificación, justamente es este detalle donde se especifica todas las facturas que habríamos encontrado, ¿no? Lo mismo tiene el inicio del lugar y de la fecha correspondiente que tendría que coincidir con la orden de fiscalización. Tienen una información general donde se detalla la gerencia a la que corresponde y el código SIP respectivo, ¿no? Que este código hemos dicho que es un código que maneja internamente la administración tributaria. Información del contribuyente. En la segunda parte tenemos una información del contribuyente que todo esto también tiene que coincidir con la orden de fiscalización. El número de NIE del contribuyente, el nombre o razón social, la dirección y el representante legal. Entonces, cotejamos, debería ser la misma que tenemos también en padrón, aunque con la orden de fiscalización ya habríamos procedido. Acá les voy a aumentar una facturita. Supónganse que yo tengo una factura, ¿ya? Y mi número de factura es esa que va a incorporarse, mi número de autorización, y mi factura va a ser la número 65. Se debe especificar el cuadro de las facturas que tenemos sujetas a revisión. Entonces, ya le estamos diciendo, señor contribuyente, en este número de factura se ha detectado algún error. Entonces, eso es lo que estamos verificando, ¿no? De repente, no se lo han declarado o hay algún inconveniente. ¿Qué estaría mal en este cuadro de facturas? ¿Qué estaría mal? El año, licenciada. El año aquí ya, le voy a poner 2019. ¿Qué más está mal? Estaba fiscalizando febrero y mayo y aparece abril. Exactamente. Este periodo que yo le he aumentado, fíjense mi orden de fiscalización, solo me dice febrero y mayo. Yo no le puedo aumentar un periodo que no corresponde. Si mi orden dice que es mi alcance febrero y mayo, no puedo
tener facturas de otro periodo que no sea esos dos. Entonces, yo no podría aumentarle ningún periodo que esté fuera de la orden de fiscalización. ¿Sí? Mis periodos son febrero y mayo. Ahora, yo les he puesto aquí como 3 facturas, pueden tener más facturas, obviamente. ¿Sí? La documentación en original dice que deberá ser presentada en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia o GRACO de su jurisdicción por los periodos gestiones señalados y en el plazo establecido en la orden de notificación, que es la que se detalla a continuación. Le están diciendo, entonces, por favor, entrégueme la siguiente documentación, ¿no? Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo. Documentos que respaldan el pago realizado, es decir, ahí para ver con qué han pagado, tiene que demostrar si fue un cheque, una transferencia o en efectivo, ¿no? ¿Qué documento respalda el pago que se haya efectivizado, se haya materializado la transacción? Y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación de las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo. ¿Sí? ¿Qué se refiere cuando hablamos de otra documentación? Supónganse que mi factura, no sé, esta factura corresponde a 100 bolsas de cemento y yo me dedico a la comercialización de ropa. ¿Qué tendría que demostrarle o qué tendría que presentarle para decir, señores, a ver un ratito, esto no me depuren esta factura, si bien no es mi actividad, pero yo la he utilizado? ¿Qué documento tendría que presentar para que no me depuren porque no estaría vinculado? Nadie. A ver, ¿qué documentación presentaría si ven una factura, si ven una actividad que es comercialización de ropa y hay una factura de 800 o de 200 bolsas de cemento? ¿Le vamos a validar o no esa factura? No dice, no se podría validar esa factura. No, pero ¿podría darse en algún caso que se ha usado ese cemento? Tal vez para la construcción de su tienda podría ser que demuestre que está construyendo. Exactamente. Fíjense que como estas cruces son por sistema, ¿sí? No se va a identificar la vinculación o no. Entonces, de pronto, de manera global, dicen, no, algo está pasando con esto, porque esta empresa que vende ropa y esta empresa que es, no sé, comercializadora de cemento, está comprando. ¿Y qué tiene que ver cemento con eso? Entonces, tendrá que presentar ahí el contribuyente, por ejemplo, no sé, contratos de obra, de que está haciendo construir sus oficinas, etcétera, ¿no? Pero no su casa personal, ¿ya? Entonces, acá no es necesario que les designe, ¿no? Entonces, uno tiene que presentar su documentación que pueda tener adicional para poder generar. El incumplimiento a la presentación de la documentación señalada será considerada como una contravención al artículo 70 de la Ley 2492, Código Tributario, y dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en ella. Entonces, aquí ya se le está diciendo, si usted no va a entregar la documentación, se le van a aplicar sanciones que ya están dispuestas en la normativa.
Finalmente tiene la firma y sello del Departamento de Fiscalización, ¿no? Este anexo ya no tiene la diligencia de notificación, ya no hay esa diligencia de notificación, solamente eso se da para la orden de fiscalización, ¿sí? El resto ya no amerita ni necesita otro sello ulterior. Y con eso se tendría ya el modelo de lo que es el anexo para casos de verificación interna. ¿Ya? Para casos de verificación interna. Ahora, si el fiscalizador también fuera de estos documentos requiere otra documentación, puede utilizar el 4003 y detallarle todo lo que necesita o todo lo que quiere. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, ya tendríamos que empezar nosotros con nuestras órdenes de fiscalización. Lamentablemente no he terminado todavía de revisar, de tabular. Estoy cuidando de que cuando vaya a asignarles, si alguien ha hecho un buen trabajo, pues reciba también un trabajo en similar condiciones. Y quienes han hecho mal o han presentado incompletos, también reciban trabajos incompletos, porque no sería justo que alguien que ha presentado todo completo, yo le dé un trabajo incompleto para su proceso de fiscalización. Entonces va a ir más o menos la asignación de procesos de fiscalización bajo ese criterio, ¿no? De que quienes tienen buenos trabajos van a recibir para su fiscalización también trabajos completos y los que tienen incompletos van a recibir también trabajos incompletos, porque sería un castigo para los que han hecho bien y un premio para aquellos que de pronto no lo han hecho muy bien. ¿Ya? Pues por esa razón, por favor, no voy a continuar hoy día porque necesito ya llenar y empezar a notificar para iniciar nuestro proceso de fiscalización. Nos vamos a ver el día miércoles directamente porque si han leído, ya han visto, el día lunes es feriado, entonces el día miércoles yo voy a empezar a asignar ya sus procesos de fiscalización y recomendarles también, por favor, yo también voy a tener mucho cuidado ya, un poco he estado descuidando por mis auditorías, pero de no faltarnos y estar ya todas las clases, porque si por ejemplo no entran el miércoles, ya no van a tener su proceso de asignación, no hay que después se van a poder completar, porque eso es unos cruces que voy a ir haciendo internamente y no me va a permitir que se vayan incorporando. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor. Bien, entonces vamos a quedar, por favor, aquí. Después ya desde la siguiente yo creo que nos vamos a pasar incluso de las horas. No nos vamos a pasar, vamos a respetar los horarios, pero sí ya vamos a tener toda la clase, incluso nos va a faltar tiempo para realizar nuestras prácticas. ¿Ya? Listo, jóvenes, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, Lice. Muchas gracias y buen fin de semana, gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego, Hasta luego, licenciada. Hasta luego, gracias.